Vamos a orar, los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que hables tú a nuestros corazones, que nos des mente humilde, un corazón abierto, Señor, para poder comprender, pero también para poder poner por obra estas enseñanzas, Señor. Señor, que no sean opiniones del maestro de escuela dominical, sino que sea tu palabra la que nos guíe, Señor. Nos ponemos en tus manos, también ponemos en tus manos el culto de esta mañana. Agrádate de todo lo que se va a hacer, Señor. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, apresure sus pasos, los que no han de venir, Señor. Tú conoces las causas, trata con ellos, Padre, y dales otra oportunidad, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordando un poquito la semana pasada, estuvimos viendo ahí acerca de los ancianos, ¿sí? El liderazgo. Mencioné, y ahí está en la Biblia, en cada iglesia había un grupo de ancianos, ¿sí? No es invento mío, no es suposición mía, ahí está claramente en la Biblia. Vimos pasajes donde dice que se mandaban llamar a los ancianos, ¿sí? A los líderes de la iglesia, ¿sí? No solamente había un pastor, sí había un pastor que era como el principal, la cara pública o el encargado principal, pero detrás de él había personas que lo estaban respaldando, ¿sí? Otras personas, claro, con un conocimiento espiritual grande y maduros espiritualmente, perdón, es lo que quiero decir. Entonces vimos que dentro de cada iglesia había un grupo de ancianos y eran los responsables de guiar a la congregación. Y vimos ahí algunos pasajes que nos hacen constar esto, ¿sí? Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente tema, semana número 4. Ya hablamos acerca de lo que los ancianos deben de hacer dentro de la iglesia, pero ¿cuáles son las características que deben de tener estos hombres? ¿Qué características, qué calificaciones, qué aspectos deben de tener aquellos que son ancianos dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las cualidades que deben de tener? ¿Sí? Bueno, ya vamos ahorita a ver pasajes que son conocidos, de hecho hasta a lo mejor aquellos que han estado en otras iglesias o han presenciado ahí el nombramiento de un pastor. Siempre se dan los requisitos de los pastores, ¿sí? Hay sermones donde nos dicen, ¿no?, que el pastor debe de ser esto, debe de ser aquello, debe de tener estas cualidades. Entonces son pasajes conocidos, pero nos van a ayudar a comprender que no solamente son las cualidades del pastor principal, sino que también son de aquellos que sean llamados a ser ancianos dentro de la iglesia. Pero estas características para ellos como líderes, pero no estamos exentos la iglesia como tal. Esas cualidades también las deben de tener los miembros en general, ¿sí? No es excusa para decir, no, pues yo no soy líder, a mí no me toca estas características o estas cualidades, no. Bueno, ya ir desarrollando el estudio nos vamos a dar cuenta. La primera, para empezar, ¿qué tipo de cosas cualifican a las personas para el liderazgo en los negocios, en las comunidades locales y en el gobierno? Bueno, como sabemos, una de las cosas que debe que cualifica a las personas dentro de estos ámbitos, de estas ramas, dentro de negocios, de comunidades locales y el gobierno, para ser líderes es la palabra, ¿sí? Que sea una persona de palabra, que sepa hablar, que sea empática con las personas, que pueda ganarse la confianza de las personas, ¿sí? En cada una de estas cosas que mencioné, tanto en negocios, tanto en comunidades locales como en el gobierno. Otra de las cosas es, debe de ser fuerte ante el estrés, debe de poder soportar momentos difíciles, debe de soportar contratiempos, debe de tener planeadas soluciones, ¿no? Esto dentro de como lo mencioné, en el ámbito de negocios, de comunidades rurales o dentro del gobierno. Incluso debe ser una persona con un carácter fuerte, ¿no? Es lo que se considera también. ¿Y cuál o qué crees que cualifica a alguien para el liderazgo espiritual en la iglesia? Bueno, recordemos que dentro de los planes de Dios es muy diferente, o las cualidades que Dios pide de los hombres son muy diferentes a las que los hombres
estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Dice ahí Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ¿no? E incluso podemos ver en la historia de Samuel, cuando se selecciona a David, ¿no? Ahí se ve cómo Samuel en un principio se deja llevar por los hijos de David. Es una historia muy conocida, pero podemos darnos cuenta ahí que las cualidades que Dios busca no son las mismas que los hombres nos fijamos, ¿no? En el caso de Samuel, así parafraseándole rápidamente, ¿qué pasó? Llega con Isaí y le dice, ¿sabes qué? Tráeme a toda tu familia porque de aquí va a salir el rey. Entonces fueron llevando los hijos de Isaí, los hermanos de David. ¿Y qué pasó? Samuel decía, este es. Pero le decía a Dios, espérame Samuel, momentito, no es lo que tú veas, ¿sí? Son las cualidades que yo requiero para que mi siervo sea rey, ¿sí? Entonces, ahí nos damos claramente en ese ejemplo, parafraseándolo y haciéndolo un poquito breve, a cómo nos damos cuenta, Samuel tenía una idea acerca de las cualidades muy diferente a la que Dios tiene para alguna persona que va a ejercer un liderazgo dentro del ministerio. ¿Cuál es la idea principal del día de hoy? Es que los ancianos deben de ser hombres con carácter cristiano, consistentemente ejemplar, deben guiar bien a sus familias y deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la idea principal, eso es a lo que vamos a apuntar el día de hoy dentro de estos pasajes. Esta es la enseñanza del día de hoy. Bueno, ahí les voy a pedir que abran sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, como lo mencioné, son pasajes conocidos, son pasajes que en predicaciones de las cualidades del pastor o lo que se requiere un pastor, tú ya lo has escuchado, ¿sí? Bueno, a lo mejor algunos hermanos no, pero otros a lo mejor ya han escuchado sermones acerca de los pastores o de las características que deben de tener, y generalmente es o es el de Tito, o es alguno donde se mencionan las cualidades de los pastores. Ahorita vamos a ver ahí Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, ahí por favor sus Biblias, ténganlo a la mano, van buscando, tú que estás en tu casa también, ten este pasaje a la mano, y bueno, dice ahí la palabra de Dios, le voy a dar lectura, ustedes me siguen, dice esto, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí nos mencionan algunas cositas, algunas de las cualidades que deben de tener los pastores, los líderes de las iglesias, ¿sí? Y también los ancianos. Como lo mencioné, en aquel tiempo dentro de las iglesias había uno principal y bueno, había otros detrás de él, no se nos menciona cantidad, pero como lo dije, se menciona en plural, ancianos, ¿no? Vimos ahí en Hechos la semana pasada que dice que Pablo mandó a hablar a los ancianos de Éfeso, ¿sí? Entonces quiere decir que eran varios, ¿sí? Era un grupito de líderes de la iglesia de Éfeso. Y bueno, aquí vamos a continuar. Aquí Pablo nos da las características que deben de tener estas personas, las cualidades que deben de tener aquellos que quieren un liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña nota, un paréntesis. En este pasaje, Pablo describe el oficio de anciano usando el término episcopos, ¿sí? Y el significado de este es que obispo, ¿sí? Episcopos significa obispo y es el término que el apóstol Pablo usó aquí. Y bueno, en todo el Nuevo Testamento los términos anciano y obispo se refieren al mismo oficio, ¿sí? Y bueno, aquí traigo una lista de las calidades casi idénticas. Ahí, por ejemplo, en Tito
capítulo 1 del 5 al 9, otro en Hechos 20:17 y versículo 28, Filipenses 1:1, primera de Timoteo 5:17 al 19 y primera de Pedro 5 del 1 al 4. Sí, ahí son algunos pasajes donde se nos menciona, puede ser el término anciano o el término obispo. Y bueno, aquí los voy a tener, vamos a darle un repaso, vamos a verlos así rápidamente. Y bueno, son bastantes pasajitos, entonces les voy a pedir, tú que estás en tu casa, bueno, chécalos con tu Biblia. Le voy a pedir ahorita ahí que me ayuden un poquito para darles un poquito de participación, para también ustedes ahí me ayuden con estas lecturas. Voy a pedir a nuestra hermana Velvet, lees ahí el pasaje porfa del 5 al 9, ahí yo lo voy a ir poniendo. Sí. Uh-huh. Ok, ahí es Tito, es de 1 del 7, del 5 al 9, ¿sí? Y bueno, es interesante, aquí nos menciona características de los obispos, ¿sí? De los líderes de la iglesia, ahí también, ahí nos dice ancianos, ¿no? Aquí nos dijo, en este caso, los ancianos, si nos damos cuenta, bueno, son similitudes en cuanto a lo que está pidiendo Pablo, y bueno, también aquí le recuerda, ¿no? a Tito acerca de esto. Otro pasaje más ahí, Hechos 20:17 y Hechos 20:28, bueno, me va a decir a nuestra hermana Cookies, los lee por favor, acá están en la pantalla si quieren leerlos desde acá. Ajá, y el versículo 28. Ok, seguimos viendo, menciona ancianos en el 20:17, en el 20:28 nos dice obispos, ¿sí? Pero se refiere a aquellos que son líderes dentro de la iglesia. Y bueno, lo sigo recalcando, no es uno solo, sino que menciona un plural, son varios dentro de la misma iglesia, ¿sí? Son aquellos que están encargados del lado espiritual de los creyentes. El siguiente pasaje ahí, Filipenses 1:1, Yutlani, lo lees porfa, si lo tienes ahí, o léelo de acá en la pantalla. Ahí está, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ok, sí, nuevamente, Pablo, Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿sí? Y aquí nos menciona los dos ministerios de la iglesia, ¿sí? Que son los obispos o los ancianos y los diáconos, ¿no? Entonces es el otro ministerio o es el otro liderazgo. Bueno, ahí primera de Timoteo 5 del 17 al 19, yo le voy a dar lectura, dice así la palabra de Dios. Los ancianos, bueno, fue el que leímos, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Leímos el 1. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
¿sí? Nuevamente se menciona la palabra anciano, ¿sí? Líderes aquellos que estaban al frente en aquel tiempo de las iglesias, ¿sí? Entonces ya ahí nos dimos cuenta los términos que usa Pablo dentro de sus cartas, que puede ser, como lo mencioné, es episcopos del griego, que es obispo, ¿sí? Puede ser también, en este caso Pablo usa anciano o usa obispo. Y bueno, primera de Pedro 5 del 1 al 4, también ahora una carta del apóstol Pedro, y bueno, le voy a dar lectura también lo que nos dice ahí. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Son pasajes que hemos estado estudiando, pero bueno, nos refuerzan, nos ayudan a entender acerca de esto, acerca de los ancianos, ¿no? Que era un grupito, era un plural dentro de cada iglesia de aquel tiempo. Bueno, ahora sí vamos a entrar a las preguntas de reflexión. Dice la primera: en este pasaje Pablo nos presenta una serie de cualificaciones o calificaciones para los hombres que desean ser ancianos, ¿sí? Que desean estar dentro del liderazgo de la iglesia. Ahí empezando el pasaje dice: el que desea obispado, buena obra desea. El apóstol Pablo les dice, ¿no? Deseas un liderazgo dentro de la iglesia, es algo bueno, pero debes de cumplir con estas características o con estas cualidades para poder llegar a ser un anciano de acuerdo a como Dios quiere que sean los ancianos dentro de las iglesias, no como de que pastoree o que guíe de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, en este pasaje vamos a encontrar ahí estas características, ¿sí? La primera de ellas, ahí en el versículo 2, irreprensible. La segunda, ahí, marido de una sola mujer, versículo 2. Versículo 3, que sea sobrio, dentro del versículo 2. Prudente, versículo 2, también ahí lo vamos a encontrar. Decoroso, hospedador, que sea apto para enseñar, no dado al vino. Ahí hasta el 7, esas las encontramos ahí en el versículo 2. No dado al vino lo encontramos en el 3. Amable en el versículo 3. No pendenciero, versículo 3. No avaro, versículo 3. Un buen administrador de su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, lo encontramos en el versículo 4 y 5. No un converso reciente, esto es lo que quiere decir neófito, que no sea un nuevo creyente, ¿no? En el versículo 6, sino que tenga un camino o dentro de la iglesia sea conocido de que ha sido una persona con buen testimonio dentro del tiempo que ha estado dentro de la iglesia. Versículo 14, bien visto por las personas de afuera, ¿no? Ahí en el versículo 7 vimos esto. Dice ahí que para que no desacredite a la iglesia, ¿no? Y bueno, entonces esas son las cualidades que el apóstol Pablo nos está pidiendo a aquellos que son o que aspiran a ser líderes dentro de la iglesia, ¿sí? Es para aquellos que quieran llegar a ser ancianos, pero ojo, esto no exenta a la congregación de tener esas cualidades también. Sí, es importante, sí, los ancianos van a ser los representantes de la iglesia, son los que van a tomar las decisiones, son los que van a solucionar problemas, pero también los creyentes, las ovejas, debemos de aspirar a tener esas cualidades, ¿sí? Eso no nos exime a nosotros, o eso no nos debe de hacer pensar de que, eso es para los líderes, yo soy oveja, yo vivo de día al día, no, como yo quiera, no. Debemos de
nosotros también aspirar, aunque no queramos ser líderes o aunque no aspiremos a buscar ese liderazgo, debemos aspirar esas cualidades, porque son cualidades que Dios pide de su pueblo, ¿sí? Bueno, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser irreprensible en el versículo 2? A lo mejor esto nos ha de sonar que es a ser perfectos, ¿no? A buscar la perfección. Y bueno, esto es interesante porque recordemos que como seres humanos caídos, aunque somos hijos de Dios, aunque hemos nacido de nuevo, no somos perfectos. Todavía batallamos en nuestro andar diario, ¿sí? Todavía luchamos con ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué significa en este caso o qué quiere dar a entender el apóstol Pablo a ser irreprensible en este versículo 2? Bueno, ser irreprensible significa tener un carácter piadoso consistente que no está dispuesto a vivir en un pecado grave abiertamente. Eso es ser irreprensible en este caso, o a lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿sí? Tener un carácter piadoso consistente que no está dispuesto a vivir en el pecado abiertamente. Sí, es cierto, vamos a pecar, somos pecadores, mientras estemos en esta carne vamos a caer, pero recordemos que aquellos que en este caso aspiran a un liderazgo son aquellos que están dispuestos a vivir de manera piadosa, son aquellas creyentes que la regaron, pero que se ponen a cuentas con Dios, se ponen nuevamente en pie y nuevamente tratan de vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor, ¿sí? Como lo mencioné, perfección no la vamos a encontrar aquí, no vamos a encontrar a ningún líder de alguna iglesia irreprensible, ¿sí? Todos tienen detalles. Como sabemos, el único que fue perfecto dentro de su ministerio fue Jesús. Es el único que fue perfecto al 100%, ¿sí? Nosotros, a pesar de que hemos tenido ese nuevo nacimiento, no somos perfectos, todavía luchamos con el pecado que hay dentro de nosotros, pero debemos de buscar a vivir de una manera piadosa diariamente, ¿sí? Eso sería en este caso el ser irreprensible, ¿no? Como lo mencioné, la perfección no la vamos a encontrar. Ser irreprensible, como lo mencioné, no significa ser perfecto. Todos los cristianos, como lo mencioné, vamos a luchar con el pecado. Ahí busquen Santiago capítulo 3, ahorita lo leemos, Santiago 3, 1 y 2, pero para ser un anciano, un hombre debe de tener un carácter piadoso completo y consistente, ¿sí? Dice ahí Santiago capítulo 3, ahí tú que estás en tu casa, capítulo 3, 1 y 2, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Y bueno, es algo muy cierto, es algo práctico que nos dice aquí Santiago. Todos ofendemos muchas veces, es cierto, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Aquellos que aspiran a ser ancianos deben de ser capaces de controlar, de poder luchar contra las tentaciones de su andar diario, ¿sí? Entonces, aquí es a lo que se refiere esto, ¿sí? El ser capaz de poder luchar contra esas tentaciones, el ser capaz de poder refrenar nuestro cuerpo cuando seamos tentados, el ser capaz de controlarnos. Pero claro, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, en nuestra relación con Dios esté fuerte día a día, ¿sí? Porque solos no podemos hacer nada. Tal vez resistamos un periodo de tiempo, pero si no afianzamos nuestra relación con Dios, si no nos alimentamos, vamos a terminar cayendo, ¿sí? Entonces, por eso debemos de ser capaces, en base a nuestra relación con Dios, a ser capaces de poder soportar esto y de refrenar nuestro cuerpo. Dice la siguiente pregunta:
la frase griega traducida como marido de una sola mujer también podría ser traducida como hombre de una sola esposa. ¿Qué requiere esta cualificación de los hombres casados? ¿O a qué es de lo que habla? Bueno, la cualidad o cualificación de marido de una sola mujer literalmente es hombre de una sola mujer. Significa que un hombre casado debe ser completamente fiel a su esposa, ¿sí? La fidelidad a su mujer, a su cónyuge, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y bueno, no parece que este versículo requiere que el hombre esté casado. Al fin y al cabo, Pablo elogia la soltería para el propósito del ministerio en 1 Corintios capítulo 7. ¿Sí? Entonces, aquí sí se refiere al hombre que esté casado, pero también recordemos que el soltero puede aspirar a ser un liderazgo o puede aspirar a tener un liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Aquí Pablo no pone esta restricción, no prohíbe a los solteros, sino que más que nada el apóstol se refiere a aquellos que ya están casados, que sean fieles a su mujer. Si no son fieles a su mujer, ¿cómo van a poder ser fieles a la iglesia, ¿no? ¿Cómo van a poder mostrar fidelidad dentro en la iglesia? ¿Cómo van a poder liderar con fidelidad dentro de la iglesia? Más bien, ya que la gran mayoría de los hombres se casan, este versículo simplemente supone y afirma que un anciano debe ser sexualmente fiel, ¿sí? Fidelidad a la esposa. Obviamente, un hombre soltero candidato a ser anciano también debe de tener integridad sexual, ¿sí? El soltero, igual que el casado, debe de ser fiel, ¿no? La integridad sexual, ¿sí? Todos, tanto casados como solteros, van a ser tentados por esta índole, ¿no? Cada quien tiene sus respectivas luchas. Dice la siguiente pregunta: las palabras sobrio, prudente y decoroso hablan de cualidades similares. Ahí en el versículo 2 lo leímos. Da algunos ejemplos concretos de cómo se ve esto en la realidad. Bueno, yo ahí los ejemplos que tengo, así rápidamente dentro de la palabra de Dios, uno de ellos que pude sacar fue el caso de Salomón. ¿Sí? Recordemos, Salomón fue el rey más sabio en su tiempo. Fue el rey que le pidió a Dios. Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Te lo voy a dar. Y como fue un rey muy, muy joven, dijo: dame sabiduría para poder gobernar a mi pueblo. ¿Sí? Y bueno, Dios le concedió la sabiduría para gobernar a su pueblo, pero además le dio riquezas, le dio paz durante su reinado. Y bueno, antes de que desviara su corazón, vemos ahí un caso interesante en la vida de Salomón, ¿sí? Dice ahí la Biblia, ahí pueden leer en las crónicas o en Crónicas, la historia de los reyes acerca de Salomón. En este caso, lo voy a parafrasear, lo voy a abrevar por cuestión de tiempo, pero en este caso nos dice que se presentan dos mujeres delante de él. Dice que estas mujeres vivían juntas y que tenían cada una un niño, un bebito, ¿sí? Una de ellas, por error o por descuido, dice que apachurró a su bebé y lo mató. Y bueno, empezaron ellas a discutir que el niño vivo era de ellas, ¿sí? Empezaron a pelearse, empezaron a discutir: no, es que ese niño que se murió no es el mío, es el tuyo. Empezaron a pasarse ahí la bolita. ¿Qué pasó? Llevaron a Salomón el caso. Salomón fue prudente al escucharlo, Salomón fue decoroso al tomar una resolución convincente. Sí, escuchó el caso, empezó ahí a escuchar las objeciones de las dos mujeres. Y bueno, una vez que Salomón concluyó o escuchó las dos partes, ¿qué fue lo que hizo sabiamente Salomón? Dijo: bueno, para que ya no discutan, partan al bebé a la mitad, denle una mitad a una y denle la mitad a la otra. Y bueno, ¿qué pasó? Una de las mujeres dijo: no lo mates, mejor dáselo a él. Ella es la verdadera madre, entréguenselo a ella. ¿Qué fue? Ahí vemos a un líder, a una persona prudente, sabia, decorosa, sobria, también sobria porque fue sobrio al escuchar, prestó atención al caso que le estaban planteando las dos mujeres, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo así del Antiguo Testamento que a mí se me vino a la mente rápido, que es sobrio, fue prudente, fue decoroso
en su resolución, ¿no? Salomón. Otro caso podemos encontrarlo ahí en Hechos capítulo 10, a partir del capítulo 10, 11, no recuerdo. Bueno, recordemos al apóstol Pedro, ¿sí? Pedro dice que estaba en una azotea descansando, que le llegó hambre o tenía hambre, que tuvo una visión donde descendía un lienzo con reptiles, con animales que los judíos no comerían, que escuchó una voz del cielo que le decía: Pedro, mata y come. Y bueno, Pedro dice: no señor, porque yo no como de esto. Si estoy parafraseando, ustedes lo pueden leer completo en su Biblia y con más calma. Y bueno, después de que pasó esto, ¿qué pasó? Llegan buscando a Pedro, ¿sí? Llegan buscando a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Necesitamos que vengas con este centurión, con Cornelio, ¿sí? Entonces ahí Pedro comprende la situación de por qué tuvo ese sueño, ¿sí? De ese lienzo. Y bueno, Pedro llega ahí con Cornelio, dice que había mucha multitud. Y bueno, Pedro les habla tranquilamente. Ya sabemos que Pedro era uno de los apóstoles más impulsivos, ¿sí? En ese momento Pedro llega tranquilamente, actuando sobriamente, prudentemente y decorosamente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, antes de hablarles les dice: ustedes saben que yo soy judío y que los judíos no nos juntamos con los gentiles, ¿sí? Hay cierto desprecio, mas sin embargo, bueno, yo tuve esta visión que Dios me reveló, en la cual me dijo que no debería de despreciarlos. Y bueno, una vez que Pedro hizo esta aclaración, dice que les expuso el plan de salvación, les habló acerca de Jesús, acerca de lo que había hecho, y que todos los que escucharon con Cornelio se convirtieron, ¿no? Entonces vemos nuevamente una actitud de Pedro sobria, prudente y decorosa, ¿sí? Conociendo a Pedro, si hubiera actuado impulsivamente, posiblemente no hubiera predicado a esas personas, ¿sí? Y bueno, continuando con eso, Pedro regresa a Jerusalén a dar el reporte a los demás líderes de la iglesia. Dice que el grupo de ancianos, ahí Pedro se presenta Pedro siendo anciano, se presenta con los otros ancianos y les dice: bueno, miren, pasó la situación así, tuve esta visión y pues no me negué a ir a predicarles de las buenas nuevas. Y bueno, nuevamente, ¿cómo actuaron los ancianos? Actuaron de manera sobria al escuchar lo que Pedro les informó, actuaron de manera prudente y de una manera decorosa al llegar a una resolución en la cual ellos dijeron: gloria a Dios, porque esto nos muestra que el evangelio no solamente es para los judíos, sino que es para los gentiles, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta en estos dos ejemplos esas cualidades que Dios quiere de aquellos que aspiren a ser líderes dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué crees que la hospitalidad es una cualificación para un anciano? ¿Y en qué debería de consistir la hospitalidad cristiana? Bueno, la hospitalidad es un requisito para ser un anciano, ya que demuestra una preocupación generosa por los demás, ¿sí? Es una característica que deben de tener los ancianos o aquellos que aspiren a un liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Que sean hospitalarios. La hospitalidad cristiana debería consistir en dar la bienvenida a los hermanos cristianos en el hogar, especialmente a los cristianos que están en necesidad, ¿sí? Entonces, aquí está la respuesta del por qué aquellos que aspiren al liderazgo deben de ser hospitalarios también. Debería implicar la provisión para las necesidades materiales de los hermanos, además de animarles espiritualmente. Dice la siguiente: bueno, el erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson, ha observado que tal vez lo más extraordinario acerca de las cualificaciones bíblicas para los ancianos es que no son tan extraordinarias. De hecho, casi todas ellas se requieren de todos los cristianos en otras partes del Nuevo Testamento, ¿sí? Y bueno, es como lo mencioné hace un momento, es cierto, no son cualidades que se le piden a ellos, pero también son cualidades que se nos piden a aquellos que no aspiramos a ser líderes. Y bueno, aquí nos da unos ejemplos. Mateo 5,
del 27 al 30, Romanos 12, 13, Efesios 6, 4, 1 Tesalonicenses 4, 12, Tito 2, del 1 al 12 y 1 de Pedro 3, 1, 13. Y los traigo, vamos a darles ahí lectura para irle agilizando. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fidelidad. ¿Sí? Uno de los casos que vimos dentro de las cualidades de los ancianos. Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Acabamos de ver en la quinta pregunta, la hospitalidad. Efesios 6, 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Que dirijan bien su casa. Efesios 6, 4. Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 7 de 1 de Timoteo, que tengan buen concepto los de afuera de esa persona, para que no caiga en descrédito la congregación. Tito 2 del 1 al 12, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestada para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí menciona varias de las que hemos estado viendo para los ancianos, pero también debemos de tenerlas todos los creyentes, ¿no? Ser prudentes, ser aptos para enseñar, ¿sí? El vivir una vida que agrade al Señor. Bueno, de todas las características que vimos aquí, se mencionan para todos los creyentes, no solamente en cuanto a los ancianos, ¿no? Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El ser sobrios, ¿sí? El apóstol Pedro pidiéndole a quién, a las congregaciones, ¿sí? No solamente esto va dirigido a los ancianos. Dice, aparte de no ser un recién convertido, la cualificación que no se requiere de todos los cristianos en otras partes es que los ancianos deben de ser aptos para enseñar, ¿sí? Ahí en 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. Nos dice la siguiente pregunta, lee Tito 1, 9 y 10, ¿por qué es importante que los ancianos sean capaces de enseñar tal y como dice el versículo 2? Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, ¿por qué es importante que los ancianos sean capaces o sean aptos para enseñar? Según este pasaje es importante que sean capaces de enseñar de modo que puedan instruir a la iglesia en la verdad y refutar a los que enseñan falsa doctrina. La importancia de que aquellos que aspiran al obispado, a liderazgo o ser ancianos dentro de la iglesia es
Importante que sean aptos para que enseñen, para que preparen a la iglesia para cuando personas o falsos maestros, falsos profetas o falsas enseñanzas quieran meterse dentro de la iglesia, para que puedan ellos identificarlas y para que los ancianos o los líderes de las congregaciones puedan refutar esas falsas enseñanzas. Dice la siguiente pregunta, nos pide ahí leer 1 Timoteo capítulo 2 del 11 al 15, teniendo en cuenta que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar y que enseñar a la iglesia es una de sus responsabilidades principales. ¿Permite la escritura que las mujeres sean ancianas? Ok, pregunta interesante. Bueno, ahí 1 Timoteo, vamos a leerlo antes de esto. 1 Timoteo capítulo 2 del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, en 1 Timoteo, en este pasaje que leímos, Pablo escribe, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y fundamenta este mandato no en una costumbre cultural o en una circunstancia temporal, sino en la creación misma, indicando que es una enseñanza normativa y permanente que todas las iglesias debemos de seguir. En este caso, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, no se permiten ancianas, ¿sí? Ancianas, personas que ejerzan el liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Hemos visto ahí en los pasajes que se mencionan dentro de las iglesias, en Éfeso, en Galacia, en todas esas iglesias se mencionan ancianos, ¿sí? Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos da la razón del por qué, ¿sí? Nos da ahí, nos dice que no se permite, y su fundamento se basó en ¿qué? En la creación, ¿sí? Dice que el primero fue Adán, ¿sí? Después fue Eva. Entonces, dentro de esto nos damos cuenta que no se permiten ancianas en la iglesia, ¿sí? Se menciona ahí, las ancianas enseñen a las mujeres, ¿sí? a sujetarse a sus maridos, a que sean fieles, a que, bueno, ahí las menciona distintas cositas a las mujeres, pero no ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. En este caso, ser un anciano dentro de la congregación de las iglesias. Sí tiene sus responsabilidades la mujer, pero en este caso, el ser un anciano o los ancianos es un privilegio, es una responsabilidad, un privilegio y responsabilidad para el hombre, ¿sí? Y bueno, a la luz del hecho de que una enseñanza autoritativa es una responsabilidad que hable de los ancianos, la Escritura no permite a las mujeres servir como ancianas, ¿sí? Aquí nos damos cuenta. Solo los hombres calificados o cualificados deberían de cumplir esta función. Dice la siguiente, ¿qué tienen en común todas las cualidades o cualificaciones indicadas en el verso 3? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bueno, lo que tienen en común es lo siguiente, es que figuran en el mismo versículo, ¿sí? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, todas estas características están en el mismo versículo 3, y es que todas ellas, ¿a qué se refieren? Al autocontrol del dominio de los apetitos de la persona, ¿sí? Un hombre que no es dado al vino controla su consumo de alcohol, ¿sí? Autocontrol. Un hombre que no es pendenciero controla su deseo de venganza o de honor, y en su lugar se humilla para servir a los demás en amor. Un hombre que no es un amante del dinero ha dominado el deseo de cosas materiales. Ha llegado a tratar el dinero y las posesiones como dones de Dios confiados a Él para que los use fielmente en lugar de codiciarlos y de acumularlos. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta, estas cualidades se refieren a ese autocontrol que debe de tener
aquellas personas que aspiran a un liderazgo dentro de la iglesia. Pero no solamente los líderes deben de tener estas cualidades, sino todos los creyentes, cada miembro de la congregación debe de aspirar a tener estas cualidades. Dice la pregunta 9, ¿por qué insiste Pablo en que un hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano? Según el versículo 4 y 5, Pablo insiste en que el hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano, porque la vida de un hombre en casa es una de las pruebas más auténticas de su carácter. Ahí es donde la familia conoce realmente cómo es, ahí es donde la familia lo puede juzgar, puede decir, no, si es un buen líder, no es un buen líder, ¿sí? Sí puede aspirar a ser anciano dentro de la iglesia, o no puede aspirar a ser un líder, se porta así, es grosero, es prepotente, etcétera, etcétera. Así en la familia es donde se conoce realmente a las personas, se conocen bien. Dice, un hombre vive con su esposa y sus hijos todos los días, y él es responsable ante Dios de guiarlos espiritualmente. Que los hijos de un hombre le obedezcan es una prueba de lo bien que les enseña, los disciplina y les da ejemplo de una vida piadosa. Por tanto, si un hombre es un líder piadoso, esto será evidente en su vida familiar. Y si no lo es, pues será evidente en la vida familiar, ¿no? Es por eso que Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En versículo 5 dice la siguiente pregunta, ¿por qué un recién convertido puede llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo, como vimos ahí en el versículo 6? Bueno, un converso reciente sería susceptible de hincharse de orgullo y caer en la condenación del diablo, porque no ha desarrollado la clase de carácter probado que se obtiene al seguir fielmente a Jesús durante un largo tiempo. Y bueno, la palabra de Dios es clara, ¿no? Nos dice ahí un proverbio, antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, si llega una persona nueva y aspira a esto, a tener un liderazgo dentro de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser susceptible a sentirse orgulloso, ¿sí? Y en vez de ser de edificación, va a dar un mal testimonio a la congregación, ¿no? Entonces, por eso, aquellos que aspiren a un liderazgo dentro de la iglesia, es preferible que se les conozca por un tiempo en los caminos del Señor, ¿no? Que sea probado, que se haya visto que esa persona realmente sí puede asumir un liderazgo o pertenecer a los ancianos de la iglesia. Si un recién convertido se pone en una posición de prominencia como un anciano, es probable que tal privilegio se le suba a la cabeza. Puede que comience a tener un concepto de sí mismo más alto de lo que debería, ¿sí? Y como enseña la Escritura, el orgullo precede a la caída, ¿sí? Por tanto, un anciano debe ser alguien cuyo carácter y madurez han sido probados y demostrados a través de un periodo de tiempo relativamente largo en el cual ha estado siguiendo a Jesús. Sí, ese es el ideal, que esa persona se le tenga un cierto camino en el camino del Señor, un periodo de tiempo extenso o algo que podamos nosotros ver que realmente él sí puede aspirar a un liderazgo dentro de la iglesia. Versículo 7, Pablo insiste en que un anciano debe ser bien visto por la gente de afuera. ¿Qué está en juego en la reputación que tiene un anciano entre los que no son cristianos? Bueno, lo que está en juego en la reputación de un anciano entre los que no son cristianos es la reputación de Cristo en el mundo. Si ese anciano no tiene un buen testimonio afuera, ¿qué es lo que va a pasar? La gente lo va a juzgar, la gente va a pisotear la reputación que debe de tener Cristo, ¿no? Por eso el apóstol se enfoca en esto y pide que tenga buen testimonio con los de afuera, ¿no? Para que no se desacredite al evangelio. Todos los cristianos han sido llamados a representar a Cristo ante el mundo y a hacer lucir el evangelio por sus buenas acciones. Todos los cristianos llevamos o llevan el nombre de Cristo. Los ancianos, ya que son oficialmente reconocidos como líderes de la iglesia, tienen una responsabilidad especial y una mayor visibilidad ante el mundo, ¿sí?
Cuando se juzga a las iglesias, ¿a quién es a los que van a juzgar? A los líderes, ¿no? ¿Quién es el responsable? El pastor, y si hay ancianos, los ancianos, ¿no? Ellos son los responsables, ellos son la cara pública de la iglesia. Por eso Pablo hace un énfasis en que tengan buen testimonio con los de afuera. El mundo mirará primero a los líderes de la iglesia para ver si viven conforme a lo que enseñan. Si los líderes de la iglesia son hipócritas, desacreditan el evangelio y a la iglesia misma ante los ojos del mundo, ¿sí? Es la consecuencia de que no haya un buen liderazgo dentro de la iglesia. Los versículos 6 y 7, Pablo advierte 2 veces en cuanto al peligro que los ancianos caigan en las trampas de Satanás. ¿De qué manera son los ancianos particularmente susceptibles a la tentación? Bueno, como comentamos en la pregunta 9, los ancianos son particularmente susceptibles a la tentación porque están en una posición de prominencia. Si aquellos que son nuevos pueden llegar a tener orgullo, pues también aquellos que ya han tenido un testimonio o un camino largo en los caminos del Señor, también pueden llenarse de orgullo. Esa puede ser una tentación muy fuerte para aquellos que están en el liderazgo dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, también ellos pueden ser tentados de esta forma. Y bueno, esto puede conducir fácilmente a la soberbia y a la arrogancia. Los ancianos también pueden tener la tentación de ejercer su influencia severamente, como leímos ahí en Primera de Pedro y ahorita Primera de Pedro 5:3, o para su propio beneficio. Y hay muchas más maneras en que los ancianos pueden ser tentados, ¿sí? Sí, aquellas personas que son líderes dentro de las iglesias, bueno, hay muchas formas en las cuales ellos pueden ser tentados. Estas son algunas, estamos mencionando algunas solamente, pero hay más en las cuales los ancianos luchan. Dice la siguiente: ¿cómo puede esta lista de requisitos guiar tus oraciones por los líderes de tu iglesia? Y bueno, nos pide ahí enumerar ejemplos específicos. Esta ya es de manera personal, ya aquí cada uno de nosotros, bueno, como creyentes, como ovejas, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, cómo podemos orar por ellos, cómo podemos orar para que estos líderes sean buenos, tengan estas cualidades, estas características, ¿no? Esta ya es una pregunta personal, ya ahí tú puedes poner estos motivos de oración ahí dentro de tus oraciones, ¿no? Orar por las cualidades que hemos estado viendo y sobre todo que los ancianos o aquellos que son líderes dentro de la iglesia las tengan, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿de qué maneras prácticas puedes fomentar estas cualidades en otros miembros de la iglesia? ¿Cómo puedes cultivar estas cualidades tú mismo? Al fin y al cabo, los ancianos deben de cumplir estos estándares para poder servir como ejemplos, para que toda la iglesia los imite. ¿Sí? Ahí Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Entonces, en este caso la pregunta las preguntas estas son otra vez de manera personal y bueno, ¿cómo puedo yo fomentar estas prácticas en mí? ¿Cómo las puedo cultivar? ¿Cómo las puedo llevar a cabo? ¿Sí? Como hemos estado viendo, bueno, los ancianos no solamente las deben de cumplir, sino también todos los demás miembros, todos los demás creyentes deben de cumplir con estas cualidades, ¿sí? A ellos, bueno, ellos tienen la responsabilidad, los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad porque ellos son la figura pública, ellos son los representantes de la iglesia para la gente de afuera, ¿no? Ellos son los que nos representan ahí afuera, pero también la iglesia debemos de aspirar a tener estas cualidades que se nos da aquí. Bueno, como dice Pedro, ¿no? Que ellos sean ejemplos para nosotros y que nosotros podamos imitarlos. Y bueno, así es como concluimos el estudio de esta mañana. Podemos darnos cuenta cuáles son las cualidades que deben de tener las personas que aspiran a un liderazgo dentro de la iglesia, aquellos que aspiran a ser líderes. Es cosa buena, pero deben de tener estas características. Como lo mencioné, hay sermones que se han expuesto enfocados al pastor, ¿no? Y se dan estos pasajes, pero también
nos damos cuenta que aquellos que aspiran al liderazgo dentro de la iglesia, los ancianos, deben de tenerlas, y no solamente ellos, sino que también cada uno de los miembros que estamos aquí debemos de tener esas cualidades, ¿sí? Y bueno, primeramente Dios, próxima semana, ¿es último domingo del mes o es primero? Bueno, ¿mandé? ¿Último? Bueno, primeramente Dios, vamos a continuar con el siguiente estudio, semana 5. Vamos a ver el otro tipo de liderazgo, ¿sí? Los diáconos, los siervos de la iglesia. ¿Sí? Vimos que los ancianos, los obispos, o bueno, como se dice ahí, ancianos o obispos, son los encargados del área espiritual de las congregaciones, son los encargados de guiar a los creyentes, son los encargados de velar por que la iglesia sea enseñada de una manera sana, ¿sí? Que las enseñanzas que los líderes están dando sean bíblicamente o sean bíblicas, ¿sí? Y ellos son los encargados o son los principales en refutar las falsas enseñanzas, ¿sí? Dios mediante, la próxima semana, semana 5, vamos a hablar acerca de los diáconos, cuál es su función de los diáconos. Y bueno, ya va a llevar por título ahí, los diáconos, los siervos de la iglesia. Y bueno, los pasajes que podemos ir leyendo durante la semana va a ser ahí Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Es pasaje conocido, a lo mejor ya lo conocemos de memoria, la situación que se da en la iglesia, pero bueno, este va a ser uno de los pasajes parteaguas para poder contestar las preguntas de reflexión. Y bueno, también ahí, primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13, ahí otro pasaje que es conocido, y ahí se nos dan las características o las cualidades que debe tener un diácono, y nos vamos a dar cuenta que son muy diferentes, o son un poquito diferentes, o varían un poquito en cuanto a las características de los ancianos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pueden ir estudiando, podemos ir estudiando ahí, Hechos 6 del 1 al 7, nos vamos a dar cuenta de la situación que se presentó, el por qué surgieron los diáconos y cuál es su responsabilidad de los diáconos. Y bueno, en Timoteo vamos a ver ahí, Timoteo 3, del 8 al 13, cuáles son las características que ellos deben de tener, los diáconos, ¿sí? Para poder ejercer este liderazgo, ¿sí? Es otro liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Ya mencionamos a los obispos o ancianos, y el otro en la cadenita de una congregación, o que debe de tener una congregación, son también los diáconos. Entonces, bueno, Dios mediante, la próxima semana vamos a ver este estudio, los diáconos, cuál es su labor y cuáles son las cualidades que ellos deben de tener para poder ejercer dentro de la iglesia. Entonces, este es el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomarnos unos minutitos para preparar aquí el